La casa de antigüedades. Capítulo 69. A Kit no se le pegaron las sábanas por la mañana, pues saltó de la cama antes del amanecer y empezó a prepararse para la ansiada expedición. La excitación de su espíritu, fruto de los acontecimientos del día anterior y la noticia inesperada recibida antes de acostarse, le produjo unos sueños tan agitados que le pareció un alivio levantarse de la cama. Pero, aunque hubiera tenido que realizar algún trabajo fatigoso con el mismo fin, un largo viaje a pie en aquella inclemente estación del año, realizado con toda suerte de privaciones y dificultades y que terminaría con angustia, cansancio y sufrimiento. Aunque hubiera sido el inicio de una empresa dolorosa que pusiera a prueba su fortaleza y su capacidad de resolución y aguante, si todo ello redundara en la fortuna y dicha de Nell, el entusiasmo de Kit habría sido igualmente intenso. Su ardor e impaciencia habrían sido, cuanto menos, iguales. Y no era el único que estaba excitado y nervioso. Un cuarto de hora antes de levantarse, toda la casa se hallaba ya en movimiento. Cada cual tenía algo que preparar con vistas al viaje. El caballero soltero, es cierto, tenía poco que hacer él mismo, pero lo supervisaba todo y estaba más activo que nadie. Los preparativos se desarrollaron a tan buen ritmo que al amanecer toda la faena ya estaba terminada. Entonces Kit pensó que ojalá no hubieran tenido tanta prisa, pues el carruaje alquilado para la ocasión no iba a llegar hasta las 9 de la mañana y no había nada más que el desayuno para llenar la hora y media que todavía faltaba. Bueno, no se puede decir que no hubiera nada más. Estaba Bárbara. Bárbara tenía mucho que hacer, pero mejor para él, pues así podría ayudarla y el tiempo pasaría de manera más agradable. Como Bárbara no puso ninguna objeción, Kit, recordando lo ocurrido la noche anterior, pensó que seguramente él le gustaba a Bárbara y que Bárbara le gustaba a él. Ahora bien, Bárbara, si se ha de decir la verdad, como sin duda conviene y se debe, de todos los de la casa parecía la menos entusiasmada por el viaje. Y cuando Kit, abriéndole el corazón, le dijo que aquel viaje le hacía a él mucha ilusión, ella pareció menos entusiasmada todavía que antes. «Llevas tan poco tiempo en casa, Christopher», dijo Bárbara, afectando indiferencia, «no llevas casi nada en casa y ya te hace ilusión marcharte otra vez». «Ah, pero ya sabes para qué es el viaje», replicó Kit. «Es para traer de nuevo a la señorita Nell. Para verla de nuevo. Solo de pensar en eso. También me hace ilusión que tú la conozcas, Bárbara, por fin». Bárbara no dijo expresamente que no sentía ilusión, pero expresó su sentir tan claramente con un pequeño movimiento de cabeza que Kit se quedó desconcertado y se preguntó, en su ingenuidad, por qué se mostraba tan fría. «Tú misma dirás que tiene la cara más dulce y bonita que se puede ver, estoy convencido», insistió Kit, frotándose las manos. «Estoy seguro de que lo dirás». Bárbara volvió a menear la cabeza. «¿Pero qué te ocurre, Bárbara?», preguntó Kit. «Nada», respondió Bárbara. E hizo un mohín, no malhumorado ni feo, pero lo bastante expresivo para resaltar aún más el color cereza de sus labios. No hay una escuela en la que un alumno se haya vuelto jamás tan aventajado como aquella en la que Kit le dio a Bárbara un beso. Ahora vio lo que Bárbara quería decir. Aprendió la lección enseguida. Ella era un libro abierto en el que él leía con mucha facilidad. «Bárbara», dijo Kit, «¿estás enfadada conmigo?» «Oh, no, por favor». ¿Por qué iba a estar Bárbara enfadada? Además, ¿qué derecho tenía ella para estar enfadada? ¿Y qué importaba si estaba enfadada o no? ¿Quién se preocupaba por ella? «Yo me preocupo», le hizo saber Kit. «Por supuesto que me preocupo». Bárbara no veía por qué había dicho por supuesto. Kit estaba seguro de que ella sí lo veía. ¿Por qué no lo pensaba un poco? Ciertamente, Bárbara lo pensó un poco. Pero no veía por qué había dicho por supuesto. No entendía lo que Christopher quería decir. Además, estaba segura de que ya la necesitaban en las habitaciones de arriba. Debía irse, de verdad.
No, pero Bárbara, la llamó Kit, deteniéndola suavemente. Despidámonos como amigos. Yo siempre he pensado en ti en mis momentos malos. Habría sido mucho más desgraciado si no hubiera sido por ti. Cielo santo, qué guapa estaba Bárbara, tan ruborizada y temblorosa como un pajarillo acurrucado. Te estoy diciendo la verdad, Bárbara, te doy mi palabra, aunque ni con la mitad de la fuerza con que me gustaría decírtela, profirió Kit. Si quiero que te guste ver a la señorita Nell, es solo porque me gustaría que a ti te gustara también lo que me gusta a mí, nada más. En cuanto a ella, Bárbara, creo que yo podría hasta morir con tal de prestarle servicio. Pero tú pensarías igual si la conocieras como yo. Estoy seguro. Bárbara estaba emocionada y lamentaba haberse mostrado indiferente. Yo me he acostumbrado, ya ves, agregó Kit, a hablar de ella y a pensar en ella como si fuera un ángel. Cuando pienso que voy a verla de nuevo, pienso en que va a sonreír como solía sonreír y a alargar la mano y a decir, es mi viejo amigo Kit. O algunas palabras parecidas, como las que me solía decir. Pienso en que la veré feliz, con amigos a su alrededor, y tratada como merece y como debe ser. Cuando pienso en mí, lo hago como su antiguo criado, como alguien que amó mucho a su amable, bondadosa y gentil ama. Y como alguien que correría, sí, aún correría, cualquier riesgo para poder servirla. En cierta ocasión en que la vi volver con amigos, no pude evitar tener miedo de que se olvidara de mí o se avergonzara de conocerme a mí, un muchacho humilde. Tenía miedo de que me hablara con frialdad. Eso me habría dolido lo indecible, Bárbara. Pero cuando lo pensé de nuevo, sentí que estaba siendo injusto con ella, y seguí, como antes, deseando verla otra vez. Esa esperanza, ese recuerdo han renovado mi deseo de agradarle, de mostrarme ante ella como me gustaría mostrarme si siguiera estando a su servicio. Si soy mejor por eso, y no creo que sea peor, le estaré agradecido, y la amaré y honraré todavía más. Esa es la pura y desnuda verdad, mi querida Bárbara. Te doy mi palabra de que es así. La pequeña Bárbara, que no era de temperamento antojadizo ni caprichoso, sintió remordimientos y se echó a llorar. ¿Cómo habría podido continuar la conversación? Es algo que solo podemos barruntar, no saber a ciencia cierta, ya que en aquel momento se oyeron las ruedas del carruaje, las cuales, seguidas por el sonido de la campanilla en la puerta del jardín, hicieron que el bullicio de la casa, que había decaído en los últimos minutos, se multiplicara en intensidad. Simultáneamente al coche de caballos, llegó también el señor Chuckster en un tilburí alquilado, con algunos papeles y provisión de dinero para el caballero soltero, a quien entregó todo. Desempeñada esta tarea, pasó a relajarse en el seno de la familia. Mientras se regalaba con un desayuno de pie, o peripatético, observaba con altiva indiferencia el proceso del cargamento. ¿El Snob forma parte también de la comitiva? No, señor. Preguntó al señor Abel Garland. Creía que no había realizado el viaje anterior por considerarse que su presencia le resultaría poco grata al viejo carcamal. ¿A quién? Preguntó el señor Abel. Al anciano anticuario, respondió el señor Chuckster un poco cortado. Nuestro cliente desea que lo acompañe en esta ocasión, puntualizó el señor Abel secamente. Ya no hay necesidad de tal precaución, pues el parentesco de mi padre con un caballero en quien ellos tienen plena confianza será suficiente garantía para que todo se desarrolle de manera amistosa. Ah, pensó el señor Chuckster, mirando por la ventana, todo el mundo menos yo. El Snob por delante de mí, por supuesto. Parece que al final no robó ese billete de 5 libras, pero no me cabe la menor duda de que anda siempre tramando alguna cosa parecida. Siempre lo dije, mucho antes de que ocurriera eso. Vaya, qué jovencita tan guapa, qué criatura tan asombrosa. Bárbara era el objeto de los elogios del señor Chuckster. Como ésta se hallaba cerca del carruaje, ya estaba todo listo para la partida, él mostró repentinamente un gran interés por lo que estaba sucediendo y salió al jardín, contoneándose y situándose a una distancia cómoda del acontecimiento para no perder detalle.
Como era muy avesado en el arte del galanteo, estaba perfectamente familiarizado con los pequeños artificios de la seducción. El señor Chuckster, al escoger su terreno, plantó una mano en la cadera mientras con la otra se agitaba el pelo. Esta es una pose corriente en los círculos elegantes, que, acompañada de un silbido gracioso, se supone que produce gran impresión en el bello sexo. Tan grande es, empero, la diferencia entre ciudad y campo que nadie reparó lo más mínimo en aquella postura insinuante. La gente sencilla que lo rodeaba estaba ocupada en despedir a los viajeros besando manos, ondeando pañuelos y practicando otras cosas igual de vulgares y corrientes. En efecto, el caballero soltero y el señor Garland ya habían subido al carruaje, el postillón estaba listo sobre su montura y Kit, bien abrigado, ocupaba la silla trasera. Y allí cerca estaban la señora Garland y el señor Abel y la madre de Kit y el pequeño Jacob, mientras que la madre de Bárbara estaba algo más lejos cuidando del siempre despierto bebé. Todos saludando con la cabeza, con las manos, haciendo reverencias o gritando buen viaje. Con toda la energía de que eran capaces. Un minuto después, el carruaje había desaparecido de la vista y el señor Chuckster seguía solo en el mismo lugar, teniendo todavía en la retina la imagen de Kit, de pie sobre la silla, saludando con la mano a Bárbara, y Bárbara en la plena luz y fulgor de sus ojos, de los suyos, de Chuckster, Chuckster el conquistador, a quien las damas miraban con agrado desde sus faetones al pasear por los parques los domingos, respondiendo al saludo de Kit. No nos corresponde a nosotros relatar cómo el señor Chuckster, atónito por este hecho monstruoso, permaneció un rato clavado en el suelo, clamando en su fuero interno contra Kit, príncipe de los delincuentes y emperador o gran mongol de los snobs, ni cómo relacionó esta circunstancia nauseabunda con la famosa villanía del Chelín, pues nuestro propósito es seguir la pista de las ruedas en movimiento y hacer compañía a los viajeros en su frío y destemplado viaje. Hacía un día de perros. Soplaba un viento afilado como un cuchillo que se precipitaba contra ellos con ferocidad, mientras barría el suelo endurecido y sacudía la escarcha blanca de los árboles y las vallas en un torbellino de polvo. Pero poco le importaba a Kit el tiempo que hacía. Había en el viento ululante una libertad y frescura tales que, de no haber sido tan cortante, le habría resultado incluso agradable. Mientras el viento lo barría todo en medio de una nube de escarcha, arramblando con las ramas secas y las hojas marchitas en un revoltijo indescriptible, parecía como si en el ambiente hubiera una simpatía general, como si todo tuviera prisa, igual que ellos. Cuanto más fuertes eran las ráfagas de viento, más deprisa parecía que iban. Estaba bien pelear con ellas y vencerlas. Ver cómo partían y, tras recobrar fuerza y furia, volvían de nuevo. Cómo se doblegaban un momento mientras pasaban silbando y se alejaban a toda velocidad, rugiendo cada vez menos en la distancia, si bien acobardando a los recios árboles a su paso. El viento no dejó de soplar en todo el día. Era una noche clara y estrellada, pero el viento no cesaba y el frío seguía calando los huesos. A veces, al final de una etapa muy larga, Kit deseaba ardientemente que hiciera menos frío. Pero, al detenerse para el relevo de caballos, pudo andar un rato mientras pagaban al viejo postillón, despertaban al nuevo y enganchaban los caballos. Entonces notó que tenía la sangre muy caliente, le hormigueaba por todo el cuerpo y le picaba en las puntas de los dedos, y le pareció que de hacer menos frío se habría esfumado la mitad de la dicha y gloria del viaje. Y de un salto se encaramó de nuevo a su silla y se puso a cantar al alegre son de las ruedas lanzadas a gran velocidad. Dejando atrás a los habitantes de la aldea en sus camas bien calientes, prosiguieron el viaje por carreteras solitarias. Por su parte, los dos caballeros que iban dentro, poco inclinados a dormir, mataban el tiempo conversando. Como los dos estaban nerviosos y expectantes, la conversación giró naturalmente sobre el objeto de su viaje, el desencadenante del mismo y las esperanzas y temores que albergaban. Esperanzas tenían muchas.
temores, pocos, tal vez solo ese indefinible malestar que es inseparable de una esperanza repentinamente suscitada y de una espera aplazada. En medio de una pausa, cuando había transcurrido ya la mitad de la noche, el caballero soltero, que paulatinamente se había ido volviendo más silencioso y pensativo, se volvió de repente hacia su compañero y lo interpeló con estas palabras. ¿Le gusta a usted oír historias? Como a la mayoría de los humanos, supongo, respondió el señor Garland, sonriendo. Me gustará si me interesa. Y si no me interesa, trataré de aparentarlo. ¿Por qué me hace esa pregunta? Tengo una pequeña historia que me gustaría contarle, respondió su amigo, probaré su capacidad de aguante. De todos modos, no es muy larga. Sin esperar respuesta, puso la mano sobre la manga del anciano caballero y empezó su relato. Había una vez dos hermanos que se tenían mucho cariño. Se llevaban bastantes años. 12. No estoy seguro de si esta era una razón suplementaria por la que se querían tanto. Sin embargo, a pesar de la distancia que los separaba, se volvieron rivales muy pronto. El afecto más profundo y fuerte de sus respectivos corazones tenía un mismo objeto. El más joven, por circunstancias que le hicieron mostrarse particularmente sensible y vigilante, fue el primero en descubrirlo. No hablaré del dolor que sufrió, de la angustia que experimentó, de la lucha espiritual que libró. Había sido un niño enfermizo. Su hermano, paciente y considerado, al mismo tiempo que saludable y robusto, se negaba muchos días a sí mismo las diversiones que más amaba para sentarse a la cabecera de su cama y contarle viejas historias hasta que su pálida cara se iluminaba con un brillo insólito. O llevaba en brazos al pobre niño pensativo a algún paraje verde donde pudiera distraerse y disfrutar de un hermoso día de verano en la naturaleza, todo saludable, excepto él mismo. En una palabra, que era su enfermero afectuoso y fiel. No puedo entretenerme en todo lo que hizo para hacerse querer por la pobre y débil criatura, pues de lo contrario mi relato no tendría fin. Pero cuando llegó el momento de la prueba, el corazón del hermano menor no olvidó aquellos viejos días. El cielo lo fortaleció para compensar los sacrificios de un inconsiderado joven con el acto de un reflexivo adulto. Decidió que su hermano fuera feliz. Esta verdad nunca se escapó de sus labios, y se marchó del país con la intención de morir en el extranjero. El hermano mayor se casó con ella, y ella se fue al cielo antes de que pasara mucho tiempo, dejándole una hija pequeña. Si ha visto la colección de cuadros de una vieja familia, convendrá conmigo en que una misma cara y figura, a menudo la más hermosa y simple, se perpetúa a lo largo de varias generaciones, y en que reencontramos a la misma dulce muchacha a través de una larga sucesión de retratos, que no envejecen ni cambian nunca. El ángel bueno de la estirpe que está a su lado en los momentos difíciles y redime todos sus pecados. En esta hija vivía de nuevo la madre. Puede imaginar fácilmente con qué devoción aquel que había perdido a la esposa casi en el mismo momento de tenerla se aferró a aquella niña, su viva imagen. Se hizo mujer y le dio su corazón a un hombre que no era digno de ella. Pero su afectuoso padre no podía verla languidecer y marchitarse. Tal vez aquel hombre era en el fondo mejor de lo que él creía. Algo que seguramente resultaría más fácil teniendo al lado a una mujer como ella. Él juntó sus manos, y se casaron. A través de toda la miseria que siguió aquella unión, de todos los desdenes y reproches no merecidos, de toda la pobreza que él le hizo pasar y de todas las luchas de la vida cotidiana, esas luchas demasiado mezquinas para contarlas, pero terribles de soportar, ella lo soportó todo con la mayor devoción y la mejor disposición, como solo las mujeres pueden hacerlo. Sus medios de subsistencia se agotaron, y su padre se vio prácticamente obligado a mendigar por causa del marido y se convirtió en testigo cotidiano, pues vivían bajo el mismo techo, de los malos tratos y desdicha de la hija, la cual nunca se quejó de su suerte, pensando siempre en su marido. Paciente, y sostenida por un fuerte afecto hasta el final, murió unas 3 semanas después de su marido, dejando a su padre el cuidado de 2 huérfanos.
Un niño de 10 o 12 años y una niña, aún en la cuna. Semejante en su desvalimiento, edad, figura y rasgos a su joven madre en el momento de morir. El hermano mayor, abuelo de estos dos niños, tenía el corazón destrozado. Se sentía menos aplastado y vencido por el peso de los años que por el dolor inconmensurable que lo embargaba. Con lo que le quedaba de su hacienda, empezó a comerciar, con cuadros al principio y después con antigüedades. La afición a tales cosas, que conservaba desde niño y no había dejado de cultivar, le sirvió para subsistir de manera un tanto penosa y precaria. El niño se parecía a su padre en el espíritu y en el físico. La niña, a su madre, hasta el punto de que, cuando el anciano la tenía sobre las rodillas y contemplaba sus dulces ojos azules, sentía como si hubiera despertado de un extraño sueño y su hija fuera de nuevo niña. El chico, voluble y rebelde, no tardó en abandonar el hogar en busca de compañía más acorde con sus gustos y antojos. El anciano y la niña se quedaron solos. Fue entonces cuando el amor a dos personas muertas tan adoradas se volcó por completo sobre aquella criatura tan menuda. Cuando su cara, que tenía constantemente delante de él, le recordaba los cambios que había visto demasiado temprano en la otra cara, todos los sufrimientos que había observado y conocido y todo lo que su hija había padecido. Fue entonces cuando el despilfarro y la insensibilidad del joven, en la misma estela del padre, lo dejaron sin dinero, e incluso haciéndole pasar a veces momentos de verdadera privación y angustia. Fue entonces cuando su mente empezó a sentirse acosada por un miedo terrible a la pobreza y a la necesidad, no pensando en él, sino en la niña. Era un espectro que lo perseguía y atormentaba noche y día. El hermano más joven había viajado por muchos países, llevando una vida de peregrino solitario. Su voluntario destierro había sido malinterpretado, pero él había soportado, no sin dolor, reproches y desdenes por hacer algo que había apenado su corazón y proyectado una sombra lúgubre sobre su peregrinar. Entretanto, la comunicación con su hermano mayor se había vuelto difícil, incierta y a menudo interrumpida. Pero, a pesar de los largos intervalos sin noticias, consiguió estar al tanto de todo lo que le he contado. Entonces, recuerdos de su vida joven, feliz, aunque acompañada de dolor y de afanes prematuros, visitaron su almohada más a menudo que antes, y cada noche, vuelto de nuevo un muchacho, se imaginaba al lado de su hermano. Con la mayor celeridad que pudo, puso en orden todos sus negocios, convirtió en dinero cuantos bienes poseía y, con una fortuna suficiente para los dos, con las manos y el corazón abiertos, con todo el cuerpo temblando y con una emoción difícil de soportar, llegó una noche a la puerta de su hermano. El narrador, con voz algo quebrada, se detuvo. El resto, repuso el señor Garland, apretándole la mano después de una pausa, lo conozco. Sí, asintió su amigo, podemos ahorrarnos el resto. Usted conoce el pobre resultado de mis pesquisas. Incluso cuando, después de algunas pesquisas sagaces, supimos que habían sido avistados en compañía de dos pobres titiriteros, a los cuales descubrimos después, junto con, más tarde, el lugar mismo de su refugio, incluso entonces llegamos demasiado tarde. Ojalá no ocurra lo mismo otra vez. No puede ocurrir, le aseguró el señor Garland. Esta vez vamos a tener éxito. Eso he creído y esperado, repuso el otro. E intento creerlo y esperarlo todavía. Pero un peso cruel me oprime el alma, mi buen amigo, y la tristeza que me invade no cede ni a la esperanza ni a la razón. No me sorprende, convino el señor Garland, es la consecuencia natural de los acontecimientos que ha recordado, de aquellos tiempos infelices y, sobre todo, de esta noche espantosa. Una noche realmente espantosa. Escuche. Escuche el rugido del viento.